Cuando vi cómo mi esposo abría mi teléfono y empezaba a deslizar su dedo por la pantalla, sentí que el aire se volvió denso, casi irrespirable. No fue el miedo inmediato a ser descubierta lo que me paralizó, sino algo peor, el temor de que encontrara esos mensajes. Esos que nunca debí recibir y que, mucho menos, debí guardar. Intenté quitarle el teléfono con un gesto rápido, casi desesperado, pero él lo sostuvo con fuerza, con esa frialdad que nunca le había visto. ¿Qué buscas?, le pregunté intentando que mi voz sonara firme, pero me salió un hilo quebrado. No contestó. Solo leía. Línea por línea. Su rostro era un mapa de emociones que no lograba descifrar, sorpresa, rabia, incredulidad, y de pronto un silencio brutal, como si cada palabra que aparecía en la pantalla rompiera algo invisible entre nosotros. Yo lo miraba sin pestañear, con los músculos tensos, y sentía como cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Sabía que había mensajes comprometedores, pero también sabía que no todos contaban toda la historia. Había cosas que él nunca entendería si solo veía esas frases cortas, esos emojis, esas palabras que parecían inofensivas pero llevaban un peso insoportable. El teléfono vibró de golpe en sus manos, y la notificación apareció sobre la pantalla iluminada. Vi cómo su mirada se heló al leer el nombre del remitente. Su mano tembló apenas perceptiblemente y su respiración se hizo más pesada. Él no dijo nada. Ni una palabra. Solo quedó inmóvil con el dedo detenido sobre la pantalla, como si no supiera si quería leer el siguiente mensaje o lanzarme el teléfono a la cara. Y yo mordí la parte interna de mi mejilla, una vieja costumbre cuando los nervios me carcomen. El sabor metálico de la sangre se mezcló con el nudo en mi garganta. Tenía ganas de gritar, de explicarle, de borrar todo lo que había pasado. Pero era inútil. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió absolutamente todo. Y ahora mi vida se derrumbaba frente a mí, y la única salida era contarlo. De principio a fin. De la manera en que realmente ocurrió. Antes de que juzgues, quiero que me escuches. Quiero que sepas que me llevó a ese punto porque mi corazón buscaba algo que creí perdido, y como una simple noche desencadenó todo lo que vino después. Pero antes de que te lo cuente, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y respóndeme, ¿alguna vez tuviste un secreto tan grande que hiciste lo imposible por esconderlo, y aún así no lo lograste? Nunca pensé que algo tan aparentemente inocente como ayudar a mi esposo con su trabajo pudiera abrir una grieta tan profunda en nuestra vida. Él llevaba semanas hablando del maldito evento de la oficina, ese dichoso gran encuentro anual que su empresa organizaba con tanto esmero. Y cuando me pidió que lo ayudara, acepté sin pensar. Siempre lo hacía. Siempre era la esposa correcta. Pero esa mañana, mientras planchaba el vestido que había decidido ponerme para la ocasión, sentí un hueco en el estómago. No por miedo a equivocarme en algo logístico, sino porque no recordaba la última vez que me había vestido para él, para que él me mirara con deseo, con esa chispa que solía encenderse en sus ojos. Me paré frente al espejo con la plancha de pelo aún caliente en la mano y me observé como quien examina a una desconocida. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas en los bordes de los ojos, una melancolía sutil en los labios y un gesto resignado. No me sentía fea, no. Pero tampoco me sentía vista. Es difícil explicar esa diferencia. Mi esposo era un buen hombre, nunca lo negaré. Pero su atención se había ido desvaneciendo con los años, como el aroma de un perfume caro que se queda atrapado en la tela pero pierde su fuerza. La semana del evento fue un torbellino de listas, decoraciones, menús y llamadas de última hora. Yo lo ayudaba con todo, desde elegir las flores hasta confirmar la llegada de los proveedores. Era la esposa eficiente, la que resuelve, la que sonríe y tranquiliza. Pero dentro de mí algo se resentía. Sentía que toda mi energía se iba en mantener una imagen perfecta, cuando en realidad lo único que deseaba era que él me mirara y dijera, «Qué guapa estás hoy». Pero esas palabras nunca llegaban. Y entonces lo conocí. A él. Uno de los compañeros de mi esposo. No era el más guapo ni el más joven, pero tenía algo.
Una manera de mirarme como si de verdad escuchara lo que decía, aunque solo comentara sobre los manteles o las luces del salón. Una tarde, mientras revisábamos juntos los planos del lugar, él se inclinó un poco más cerca para ver la hoja, y pude sentir su perfume. No era fuerte, apenas una nota amaderada, pero me recorrió un escalofrío. Hacía mucho que no me pasaba algo así. Y me odié por sentirlo. Aquella noche en la cocina, le conté a mi esposo que uno de sus colegas había sido especialmente amable ayudándome a mover unas cajas. Lo hice de forma casual, buscando quizás una chispa de celos, algún gesto de que él todavía me veía como algo más que su compañera de vida. Pero él apenas murmuró un qué bien, sin apartar los ojos del correo electrónico en su portátil. Los días siguientes fueron un desfile de reuniones y detalles. Cada vez que coincidía con aquel hombre él encontraba una forma de hacerme sentir ligera, una broma, un comentario irónico, un cumplido tan sutil que podía pasar desapercibido para cualquiera, excepto para mí. Y poco a poco comencé a esperar esos momentos. Me sorprendí eligiendo una blusa en lugar de otra porque sabía que ese color resaltaba mis ojos. Me sorprendí usando mi perfume favorito, el que llevaba años reservando para ocasiones especiales. No voy a mentir, luché contra esas sensaciones. Cada vez que notaba que me ponía nerviosa al verlo, me decía a mí misma que solo era amabilidad, que todo estaba en mi cabeza. Pero en el fondo una voz más honesta susurraba otra cosa, que había algo dormido en mí que él estaba despertando. Algo que mi esposo, sin querer, había dejado en silencio. El día antes del evento, mientras colocábamos los centros de mesa en el salón, él me alcanzó una flor y me dijo en voz baja, «Te queda mejor a ti que a la mesa». No supe qué contestar. Me reí nerviosa y cambié de tema, pero sentí como mis mejillas ardían. Al llegar a casa, mi esposo estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Yo quería contarle lo que sentía, no sobre ese comentario en sí, sino sobre mí, sobre cómo me estaba sintiendo invisible, como anhelaba una caricia inesperada, una mirada distinta. Pero me encontré con su rutina, con su, «ya terminaste con todo para mañana», y me tragué las palabras. Esa noche no dormí bien. Me di la vuelta una y otra vez en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Y pensé con una mezcla de miedo y curiosidad, que el evento del día siguiente no solo sería importante para él, sino que cambiaría algo en mí. No lo sabía entonces, pero ese cambio sería irreversible. El día del evento amaneció con un aire extraño, como si hasta la luz del sol supiera que algo iba a cambiar. Desde temprano, la casa estuvo llena de prisas, cajas que se cerraban, listas que repasábamos una y otra vez, correos que mi esposo enviaba con tono apurado. Yo intentaba mantenerme ocupada, no solo porque había 1000 cosas que hacer, sino porque no quería detenerme a pensar demasiado. Sabía que si me quedaba quieta, si me daba unos segundos para escucharme, vendrían esas preguntas que no quería contestar todavía. Elegí con cuidado mi vestido esa mañana. No fue algo planeado, no fue un acto consciente de seducción. Fue más bien un impulso. Quería algo que me hiciera sentir bien, algo que me recordara que, más allá de ser esposa, asistente improvisada o anfitriona, yo seguía siendo mujer. Terminé con un vestido que había usado pocas veces, de un color que siempre me había gustado pero que solía dejar colgado en el armario porque no era práctico. Me miré al espejo. Había nervios en mis ojos, pero también un destello de ilusión que hacía mucho no veía. Cuando llegamos al lugar, el salón ya hervía de preparativos. El olor a flores recién colocadas, el sonido de copas alineándose, las luces probadas una y otra vez, todo creaba una especie de bullicio alegre. Saludé a algunos conocidos, sonreí a extraños, pero en mi interior sentía una tensión que no lograba disimular. Y ahí estaba él. El colega de mi esposo. No buscaba su mirada, pero la encontré igual. Era inevitable. Una sonrisa rápida, un saludo educado, y un «te ves radiante» dicho en voz baja, lo justo para que solo yo lo escuchara. Intenté distraerme, ayudar con los últimos detalles, entregar las invitaciones en las mesas, verificar los números de asientos. Pero cada vez que pasaba cerca de él, mi corazón se aceleraba un poco más. No era solo por él. Era por mí.
Porque hacía años que no sentía esa clase de atención, esa sensación de que alguien realmente me veía, más allá de mis tareas, más allá de la rutina. La velada comenzó oficialmente al caer la noche. El salón se llenó de risas, de conversaciones animadas, de brindis improvisados. Mi esposo iba de mesa en mesa, saludando, hablando de negocios, asegurándose de que todo estuviera en orden. Apenas cruzábamos miradas. Me sentía orgullosa de su dedicación, pero también invisible. Yo me quedaba en los bordes de las conversaciones, sonriendo cuando debía, haciendo comentarios triviales, como si mi única función fuera llenar espacios. Entonces él se acercó. Sin demasiadas palabras, me ofreció su mano. No era un gesto teatral, era algo natural, casi inevitable. ¿Bailas?, preguntó. Y antes de pensarlo demasiado, asentí. La música sonaba suave, un ritmo que invitaba a la cercanía. Nos movimos al compás, primero con prudencia, después con menos distancia. El ruido de la sala se volvió un murmullo de fondo. Podía sentir su respiración cerca, podía notar cómo mi cuerpo respondía, cómo mis hombros se relajaban, cómo mi risa salía más fácil de lo normal. Me sorprendió lo sencillo que fue dejarme llevar. Me sorprendió la facilidad con la que olvidé que a unos metros mi esposo charlaba con colegas. En ese momento solo existía la música, la luz tenue y esa cercanía que me hacía sentir viva. Nos movíamos de manera tan natural que parecía que hubiéramos bailado juntos toda la vida. Y en un instante todo cambió. Nos besamos. No fue planeado, ni siquiera pensado. Fue un impulso, un momento suspendido en el tiempo. Apenas duró unos segundos, pero se sintió eterno. Y cuando me aparté, mi mente se llenó de ruido. La sala, la música, la gente, todo regresó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta y la realidad se colara de nuevo. No hubo palabras. Solo un silencio incómodo y el intento torpe de disimular. Yo busqué una copa de vino, él hizo un comentario cualquiera sobre la decoración. Pero el mundo ya no era el mismo. Sentía que todo el aire que me rodeaba había cambiado de textura, más pesado, más denso, como si hubiera cruzado un límite invisible. El resto de la noche pasó en una especie de neblina. Hablé con personas que apenas escuché, sonreí sin saber por qué, respondí preguntas de cortesía sin registrar sus palabras. Y cada vez que lo veía al otro lado del salón, sentía un nudo en el estómago. No era solo culpa. Era confusión. Era una mezcla extraña de miedo, vergüenza y algo que no quería admitir del todo, la sensación de haber despertado algo que llevaba años dormido. Cuando la música terminó y las luces se encendieron, regresé a casa con mi esposo en el mismo auto de siempre, con la misma ruta, con el mismo silencio de costumbre. Él parecía satisfecho, comentaba algunos detalles del evento, hacía observaciones sobre la comida, los discursos, los invitados. Yo asentía, respondía con monosílabos. Y en mi cabeza, la escena del beso se repetía una y otra vez como un disco rayado. Esa noche al entrar en casa, me quité los zapatos y el vestido como si fueran un disfraz que ya no podía sostener. Me miré en el espejo y vi mis labios, aún temblorosos. Me sentí atrapada entre dos realidades, la mujer que siempre había sido y la que en un instante había empezado a ser. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el roce de su mano al invitarme a bailar, la cercanía de su cuerpo, el momento exacto en que nuestras bocas se encontraron. Y aunque quería convencerme de que había sido solo un error, algo me decía que ese error apenas era el principio. La mañana siguiente me recibió con una luz dura, sin la suavidad que había tenido el amanecer anterior. Abrí los ojos y por un instante no supe en qué día estaba ni qué había hecho la noche anterior. Después la memoria me alcanzó con una claridad insoportable, el salón, la música, su mano extendida, y ese beso que, aunque breve, había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Me quedé en la cama un rato más mirando el techo, escuchando el sonido familiar de la cafetera en la cocina y los pasos de mi esposo, como si fueran sonidos de otra vida, una vida que ahora me parecía ajena. Me levanté casi mecánicamente. La rutina de siempre, ponerme una bata, recogerme el pelo, entrar en la cocina con una sonrisa educada.
Mi esposo estaba revisando su correo en el portátil mientras bebía café, como si la noche anterior no hubiera sido más que una obligación cumplida. Me preguntó sin levantar mucho la vista, si me había sentido cómoda en el evento. Le respondí con un sí, todo salió bien, que salió de mi boca como un reflejo sin emoción. Por dentro mis pensamientos eran un ruido ensordecedor. Cada sorbo de café me sabía metálico, como si tuviera culpa en lugar de azúcar. Me pregunté si él notaría algo, si vería algo diferente en mí. Pero no. Su atención estaba en la pantalla, en los números, en la agenda de la semana. Esa indiferencia me golpeó de una forma que no esperaba, no porque me liberara del miedo a ser descubierta, sino porque confirmaba que lo nuestro estaba tan mecanizado que incluso algo tan grave podía pasar desapercibido. Más tarde, mientras él se preparaba para salir a la oficina, yo recibí el primer mensaje. Era de él. Del colega. El nombre en la pantalla me produjo una punzada en el estómago. Lo abrí con las manos temblorosas. Solo decía, gracias por anoche. Acompañado de una foto del evento, una en la que se veía el salón iluminado, la pista de baile casi vacía y nosotros al fondo, borrosos, pero demasiado cerca. Sentí que me quedaba sin aire. Me quedé mirando esa imagen más de lo necesario. Era una foto inocente, cualquiera podría decirlo. Pero yo sabía la historia detrás de ese desenfoque, la carga invisible que llevaba. Y lo que más me inquietó no fue el hecho de que él me la hubiera enviado, sino cómo me sentí al verla, una mezcla de miedo y una chispa de alegría que me avergonzaba admitir. El resto del día fue una niebla. Hice mis tareas, pasé la aspiradora, ordené armarios que no necesitaban orden, todo para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de lo obvio. Pero cada sonido del teléfono me hacía saltar. Cada notificación me parecía una llamada de atención. Por la tarde, tuve que ir a la oficina de mi esposo para entregar unos documentos olvidados. Cuando llegué lo vi a él en el pasillo. Al colega. No había manera de evitarlo. Nos cruzamos y en ese breve instante sentí que el aire se espesaba. Me saludó con un hola tranquilo como si nada hubiera pasado, pero su mirada me sostuvo un segundo más de lo necesario. No dijimos nada más, no había tiempo ni espacio, pero ese cruce silencioso decía todo lo que las palabras no podían. Me descubrí analizando cada gesto suyo. La forma en que sostuvo la puerta para que yo pasara, el leve roce de su mano al entregarme un bolígrafo. Gestos pequeños, cotidianos, pero que mi mente amplificaba como señales. Me odié un poco por eso. Odié la facilidad con la que mi cuerpo respondía, con la que mi corazón se aceleraba con un simple roce accidental. Esa noche en casa, mientras mi esposo veía televisión en el sofá, recibí otro mensaje. Esta vez más directo, no puedo dejar de pensar en ese momento. No hizo falta que explicara cuál. Lo leí una vez, dos, tres. No respondí. No sabía qué decir, no sabía qué quería decir. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesa, como si al darle la espalda pudiera borrar el mensaje. Pero las palabras seguían grabadas en mi mente. Me senté junto a mi esposo, intenté mirar la televisión, reír en los momentos en que él reía, pero todo me sonaba distante. Las imágenes en la pantalla se movían, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Pensaba en ese beso, en la foto, en el mensaje, en cómo algo tan pequeño había removido todo dentro de mí. Cuando me fui a dormir, me acosté de espaldas a él. No era algo planeado, no era un gesto de rechazo. Era instinto. Necesitaba espacio, necesitaba silencio. Y en ese silencio, en la oscuridad del dormitorio, me pregunté en qué momento mi vida se había vuelto tan gris que un solo baile, un solo beso, habían podido pintarla de colores. Me quedé mirando la sombra de la lámpara proyectada en la pared, con los ojos abiertos mucho después de que él empezara a roncar. Y supe que la línea que había cruzado no era solo física. Era algo más profundo. Había cruzado un límite dentro de mí. Y ahora, aunque quisiera, ya no podía regresar a ser la misma. Los días que siguieron a esos mensajes se sintieron más largos de lo normal, como si cada minuto tuviera un peso extra que me costaba arrastrar.
No pasaba nada grande y sin embargo todo había cambiado. Mi esposo iba y venía de la oficina con la misma rutina de siempre, hablaba de presupuestos y reuniones, y yo asentía, lo escuchaba con una sonrisa automática. Por fuera mi vida seguía igual. Por dentro un torbellino. Me descubrí sin darme cuenta modificando pequeños hábitos. Empecé a elegir ropa con más cuidado. No necesariamente vestidos llamativos, sino detalles, un pañuelo que hacía años no usaba, un par de pendientes que siempre me parecieron demasiado delicados para la rutina. Incluso los colores de mis blusas cambiaron, como si buscara, sin admitirlo, un reflejo distinto en el espejo. La primera vez que mi esposo lo notó fue una mañana, cuando me vio peinándome con más esmero de lo habitual. ¿Tienes algo especial hoy?, preguntó, sin levantar mucho la vista del café. Contesté con un simple no, y él volvió a su taza sin más. Esa indiferencia me atravesó de una manera que no esperaba. No necesitaba celos, ni reproches, ni preguntas incómodas, solo una señal de que aún me veía. Pero no llegó. Mientras tanto el colega aparecía en los momentos más inesperados. Un mensaje corto, casi inocente: ¿cómo estás hoy? O vi algo que me recordó a ti. Cada notificación me dejaba el corazón acelerado. No eran palabras explícitas ni comprometedores secretos, pero la intención se deslizaba entre las letras. Me sorprendía a mí misma esperando ese sonido del teléfono, casi con ansias. Un jueves, mientras revisaba unos papeles en casa, recibí un mensaje diferente: ¿te gustaría tomar un café un día de estos? Solo para charlar, sin formalidades. Leí esa frase varias veces, como si en la relectura encontrara algo que me ayudara a decidir. No respondí enseguida. Me tomé el resto del día para pensar. No había nada malo en tomar un café, me repetía. Era solo eso. Pero sabía que aceptar significaba abrir una puerta un poco más. Finalmente al día siguiente respondí: sí, claro. Dime cuándo. La cita fue en una cafetería pequeña, en una calle tranquila. Un lugar lo bastante alejado para no cruzarnos con conocidos. Llegué antes de la hora. Elegí una mesa junto a la ventana y pedí un té, aunque no lo probé hasta que lo vi entrar. Cuando lo vi, sentí esa mezcla de nervios y alivio, como si mi cuerpo me traicionara reconociendo su presencia antes que mi cabeza. La conversación comenzó de manera banal: trabajo, el evento, el clima. Pero poco a poco las palabras se soltaron. Hablamos de libros, de ciudades, de la música que escuchábamos de jóvenes. En un momento él hizo una observación sobre cómo me brillaban los ojos cuando hablaba de ciertas cosas. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera respuesta, sino porque me golpeó darme cuenta de que hacía mucho que nadie se fijaba en esos detalles. El café duró más de lo que esperábamos. Cuando me levanté para irme, él se adelantó a abrir la puerta. Me alegra que hayas venido, dijo sencillo. Yo también, contesté casi en un susurro. El camino de regreso a casa fue lento. No porque me detuviera a propósito, sino porque cada paso era una reflexión. Me repetía que no había pasado nada, que era solo un café, una charla. Pero sabía que no era tan simple. La línea que había cruzado la noche del beso ahora tenía una continuación, un trazo más largo, aunque aún no supiera a dónde llevaba. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo llegó con la misma rutina de siempre: el mismo saludo, el mismo comentario sobre el tráfico. En la mesa, mientras él hablaba del día en la oficina, yo apenas lo escuchaba. En mi mente el recuerdo del café y de las palabras del colega ocupaban un espacio incómodo, difícil de ignorar. Me pregunté si él, mi esposo, notaba algo. Me miraba, sí, pero no con atención. Sus ojos pasaban por mí como quien mira un mueble familiar en la sala, lo reconoce, pero no lo observa. Esa indiferencia, más que cualquier otra cosa, me hacía sentir un vacío. Cuando me acosté esa noche cerré los ojos y repasé cada momento de ese café, su risa, el gesto con el que movía la taza, el tono bajo de su voz. No había hecho nada prohibido ese día. Y aún así sentí que me estaba deslizando hacia algo que no sabría detener.
Me dormí tarde con la certeza incómoda de que el café había sido solo el comienzo de algo más grande. La cita en aquella cafetería se convirtió en una bisagra en mi vida, aunque en ese momento no lo supiera. Los días siguientes sentí un cambio sutil en mi rutina. Lo que antes era gris ahora tenía matices, y no todos eran agradables. Había una mezcla de emoción y culpa, como si mis pensamientos fueran una cuerda tensa que se estiraba un poco más con cada mensaje, cada recuerdo, cada palabra que resonaba en mi cabeza. Mi esposo seguía inmerso en su mundo. No es que fuera un hombre frío, pero la costumbre se había convertido en una barrera invisible entre nosotros. Hablábamos de cosas prácticas, facturas, comidas, llamadas que él debía hacer. No hablábamos de nosotros. Nunca me preguntó cómo me sentía, y tal vez por eso, cuando el colega me escribía, sentía una atención que no encontraba en casa. Los mensajes se volvieron más frecuentes. Al principio eran frases cortas, inofensivas, ¿cómo va tu día? Te vi pasar el otro día, que quedaba bien ese abrigo. Después se hicieron más largos, conversaciones que se extendían durante horas, saltando de tema en tema, desde recuerdos de infancia hasta sueños que apenas nos atrevíamos a decir en voz alta. Me descubrí esperando esos mensajes, sintiéndome ansiosa cuando el teléfono no sonaba, y al mismo tiempo diciéndome que no debía dejarme llevar. Una tarde él me propuso algo diferente, una caminata por la ciudad, sin motivo, dijo, solo para conversar con calma. Dudé antes de aceptar. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía lo que significaba aceptar. Cada encuentro era un paso más allá de esa línea, que ya no sabía cómo desdibujar. Al final, dije que sí. Quedamos un viernes al atardecer. El clima estaba fresco con ese viento suave que acaricia sin incomodar. Me vestí con cuidado pero sin exagerar, un suéter cómodo, un pañuelo ligero, zapatos planos. Quería sentirme bien, pero no quería que pareciera que lo había hecho para él, aunque en el fondo sabía que sí lo hacía. Nos encontramos cerca de un parque. El saludo fue normal, casi torpe, pero después de unos minutos caminando, todo se sintió natural. La ciudad estaba viva, niños jugando en las plazas, el aroma del pan saliendo de las panaderías, parejas riendo en las terrazas de los cafés. Era un paisaje común, pero dentro de mí todo tenía un brillo distinto. Hablamos de todo y de nada. De música, de viajes que soñábamos hacer, de cómo la rutina puede comerse la vida sin que uno lo note. En un momento él me tomó de la mano de forma casi inconsciente, como si fuera lo más natural del mundo. No la aparté. Y ese gesto tan simple me hizo sentir algo que llevaba años sin sentir, compañía de verdad. No solo alguien al lado, sino alguien que me estaba viendo, que me estaba escuchando de verdad. Cuando oscureció encontramos una banca apartada y nos sentamos. El aire se volvió más frío, pero no lo sentí. El silencio no era incómodo, era denso, lleno de cosas que no decíamos. Y entonces, sin palabras previas, sin planeación, sucedió otra vez. Nos besamos. Ese segundo beso fue diferente. El primero había sido un accidente, un impulso en medio del baile. Este fue consciente. Fue el resultado de cada mensaje, de cada mirada, de cada conversación. Y aunque fue breve, dejó una huella más profunda. Cuando nos separamos, lo miré a los ojos y sentí una mezcla de alivio y terror. El camino de vuelta a casa fue silencioso en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que eso significaba. Al entrar por la puerta, mi esposo estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Me saludó con normalidad, como si yo solo hubiera salido a hacer un recado. Y esa normalidad me golpeó. Durante la cena, él habló de algo de su trabajo que apenas escuché. Yo asentía, fingía atención, pero mi cabeza estaba en otro lugar. En la banca del parque. En la mano que me tomó. En el beso que no debería haber pasado, pero pasó. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, me miré en el espejo. Vi mi reflejo y me pregunté en voz baja quién era esa mujer que se había dejado llevar. No obtuve respuesta, solo mi propio rostro devolviéndome la pregunta. Cuando me metí en la cama, el silencio se hizo más pesado que nunca. Mi esposo se giró, apagó la luz,
y pronto su respiración se hizo lenta y profunda. Yo me quedé despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo que el peso de lo que había hecho se acomodaba en mi pecho. Y supe sin poder negarlo que ya no había vuelta atrás. El segundo beso quedó suspendido en mi memoria como un eco que no cesaba. Cada vez que intentaba distraerme ahí estaba de nuevo, en el camino de vuelta a casa, mientras lavaba los platos, incluso en medio de conversaciones triviales con mi esposo. Era como una marca invisible, un recordatorio de que había cruzado otra línea, un paso más lejos de la mujer que solía ser. Los días siguientes fueron un desfile de contradicciones. Por las mañanas me prometía no contestar mensajes, no mirar el teléfono, mantenerme ocupada con tareas domésticas. Pero bastaba con que apareciera su nombre en la pantalla para que mi determinación se desmoronara. Sus mensajes se volvieron más directos, aunque siempre con ese tono contenido que dejaba todo en el terreno de lo sugerido, nunca de lo explícito. Me preguntaba cómo había dormido, si había salido a caminar, me contaba anécdotas pequeñas, como si estuviera presente en mi día aunque no estuviera allí físicamente. La tensión en casa se volvió más palpable, aunque mi esposo parecía no notarlo. O quizá lo notaba y decidía ignorarlo. Pasábamos más tiempo en silencios que en conversaciones, compartiendo el mismo espacio pero no la misma atención. Una noche mientras cenábamos me dijo que pensaba organizar una salida de fin de semana, solo para los dos, para desconectarnos un poco. Lo dijo como si fuera una invitación, pero sonó a un intento de reparación. Yo asentí, y en ese gesto llevé una culpa extra a la cama. Mientras tanto el colega, comenzó a enviar señales más claras. Un mensaje que decía, me haces falta, me hizo quedarme mirando la pantalla mucho más tiempo del que debería. Me sentí atrapada entre dos realidades, la de mi matrimonio, estable y silenciosa, y la de esa conexión nueva que despertaba algo en mí que creía apagado. Una tarde, mientras doblaba ropa, recibí una foto. No era comprometedora, solo una imagen de una calle que sabía que yo reconocería. Un mensaje la acompañaba, hoy pensé en ti. Tan simple y tan cargado de algo que no quería nombrar. Dejé el teléfono sobre la mesa, como si fuera un objeto que quemaba, pero volví a mirarlo segundos después. La incomodidad en casa aumentó. Empecé a dar excusas para salir, a prolongar recados, a llenar el calendario con actividades innecesarias. Mi esposo lo notó en parte preguntando si estaba más ocupada de lo normal. Contesté con evasivas, con frases que no cerraban ninguna duda ni abrían conversaciones. Él volvía a sus correos, y yo me quedaba con la sensación de que algo entre nosotros se desgastaba sin remedio. El viernes de esa semana, recibí otro mensaje suyo, necesito verte. No sé si puedes, pero necesito verte. Lo leí varias veces antes de contestar. No respondí de inmediato, pero tampoco lo ignoré. Esa misma noche, mientras mi esposo hablaba del plan para el fin de semana, sentí la distancia entre lo que él decía y lo que yo pensaba. La mañana siguiente mi esposo anunció que había reservado un hotel a pocas horas de la ciudad. Nos hará bien, dijo con una sonrisa cansada. Yo asentí sin mencionar que mis pensamientos estaban en otro sitio, en otra persona. Era como si dos mundos coexistieran en mí, el que todos veían y el que no podía contar. Esa noche, después de que mi esposo se durmiera, tomé el teléfono y abrí la conversación. Escribí, podemos vernos. Solo esas palabras. Y al enviarlas sentí un vértigo extraño, como si me parara en el borde de un precipicio sin saber qué había abajo. Guardé el teléfono bajo la almohada, cerré los ojos y escuché la respiración tranquila de mi esposo a mi lado. Pensé en el viaje, en lo que él creía que íbamos a recuperar, y en lo que yo sabía que ya se había roto. Me quedé despierta mucho rato, sabiendo que la decisión ya estaba tomada, aunque no quisiera admitirlo en voz alta. El mensaje de vuelta llegó de madrugada, dime cuándo y dónde. Lo vi en la pantalla iluminada, en la oscuridad de la habitación, y entendí que todo lo que había sido duda hasta ese momento se estaba convirtiendo en algo inevitable. La mañana en que debía decidir qué camino tomar amaneció pesada, como si el aire mismo me empujara a enfrentar lo que venía. El viaje con mi esposo ya estaba planeado, maletas hechas, reserva confirmada, ruta marcada.
Él hablaba de lo bien que nos haría un respiro, pero yo sentía como esas palabras me apretaban el pecho. Porque sabía que aunque yo me subiera a ese coche y sonriera en las fotos del hotel, algo dentro de mí ya estaba en otro lugar. Durante el trayecto el silencio fue casi absoluto. Él ponía música baja, hacía comentarios sueltos sobre el paisaje, el tráfico, la estación del año. Yo asentía, respondía con frases cortas, incapaz de sostener una conversación larga. Mi cabeza estaba dividida en dos, por un lado, la rutina conocida, mi esposo, nuestra historia, por el otro, ese mensaje que había enviado, esa cita que había aceptado, esa sensación de vértigo que se mezclaba con un extraño alivio. Llegamos al hotel, uno de esos lugares diseñados para que las parejas se reconecten, decoración cálida, un aroma suave en el vestíbulo, sonrisas entrenadas del personal. Vi todo eso como quien mira una película que no le pertenece. Mi esposo parecía relajado, quizá ilusionado, quizá esperanzado. Y me dolió. Porque él creía que estaba haciendo algo para salvarnos, mientras yo sentía que me estaba despidiendo de una parte de nuestra vida. Pasamos la tarde juntos, pero no juntos. Caminamos por los alrededores, cenamos en el restaurante del hotel, intercambiamos palabras mecánicas. Cada momento de silencio era más pesado que el anterior. Me pregunté si él sentía esa distancia, si notaba cómo evitaba su mirada, cómo mi mente se escapaba de esa mesa, de ese cuarto. Esa noche, cuando él se quedó dormido, yo me senté al borde de la cama. Miré el teléfono. Había un mensaje que decía, ¿estás segura? Lo leí una y otra vez. No contesté enseguida. Fui hasta la ventana, miré las luces lejanas, respiré hondo. Sabía que cualquier respuesta marcaría un punto de no retorno. Y aún así, escribí sí. La cita se concretó para el día siguiente en un lugar que ninguno de los dos frecuentaba, a medio camino entre la ciudad y ese hotel. Una excusa bastó, dije que iba a dar un paseo sola, que necesitaba aire. Mi esposo aceptó sin preguntar mucho. Quizá pensó que era una señal de que el viaje estaba funcionando, que yo estaba respirando de nuevo. La ironía me pesó en la garganta. El encuentro fue simple en apariencia, pero cargado de algo que no podía ignorar. Nos vimos, nos miramos y todo el ruido de mi cabeza se apagó un segundo. No hubo largas conversaciones ni promesas. Solo esa certeza muda de que habíamos llegado hasta ahí, y que ya no tenía sentido fingir que nada pasaba. Pasamos la noche juntos. No hubo dramatismo ni grandes gestos, pero sentí como ese acto cerraba una puerta y abría otra, una que no sabía si quería cruzar pero que ya estaba abierta de par en par. Al regresar al hotel, me sentí más ligera y más pesada a la vez. Ligera porque la tensión que me había consumido se había resuelto de alguna forma. Pesada porque sabía que lo que había hecho cambiaría todo, incluso las cosas que aún quería conservar. Entré a la habitación. Mi esposo dormía profundamente. Me acosté a su lado, lo miré en la penumbra y sentí un nudo en la garganta. Porque por primera vez, no solo me preguntaba cómo había llegado hasta ahí, sino qué iba a hacer con lo que acababa de ocurrir. La mañana después de aquella noche amaneció con un peso distinto. Abrí los ojos y por un momento creí que todo había sido un sueño, una imagen demasiado intensa como para ser real. Pero no. Sentí en el cuerpo, en la mente, en el corazón que lo que había hecho era tangible, imposible de borrar. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando la respiración lenta de mi esposo a mi lado, y sentí que las paredes de la habitación eran más estrechas que nunca. Me levanté antes que él, como si necesitara un momento a solas para asimilar lo que había pasado. El espejo del baño me devolvió un reflejo que no reconocía del todo. Era mi cara, mi cuerpo, mis gestos, pero algo en la mirada había cambiado. No supe si era alivio, culpa, cansancio, o una mezcla de todo eso. Me toqué la cara, como si pudiera borrar lo que sentía con las manos, pero solo encontré la piel tibia y un nudo en la garganta. Cuando regresé al cuarto, él seguía durmiendo. Lo observé unos segundos acostado, tranquilo, ajeno a todo lo que había sucedido fuera de esas paredes. Y me dolió.
Porque me di cuenta de que no solo lo había traicionado en hechos, sino también en la mirada, en los pensamientos, en la manera en que ya no podía verlo como antes. La mañana en el hotel transcurrió en una calma extraña. Bajamos a desayunar, caminamos por los jardines. Él parecía relajado, tal vez convencido de que el viaje había funcionado, de que esa pequeña pausa nos estaba devolviendo algo. Sonreía, hacía planes para las próximas semanas, comentaba que deberíamos hacer esto más a menudo. Yo sonreía también, pero cada sonrisa me sabía impostada, como una máscara que no sabía si podría sostener mucho tiempo. Cuando volvimos a casa, el peso del día se sintió más fuerte. La ciudad, nuestra casa, nuestra rutina, todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Entré en la cocina, dejé las maletas y me di cuenta de que mis manos temblaban al poner la tetera sobre la estufa. No por miedo a que me descubrieran, sino por la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. El colega me escribió esa misma noche. No con palabras grandilocuentes ni con declaraciones, solo un mensaje sencillo, fue importante para mí. Me quedé mirando esa frase largo rato. No contesté de inmediato. Había algo en mí que quería decir para mí también, pero otra parte se resistía. Porque decirlo era admitirlo por completo. Esa semana me moví como en una neblina. Fui al supermercado, limpié la casa, cumplí con las rutinas, pero todo lo hacía en automático. Cada vez que mi esposo me hablaba, me costaba mantener la mirada. No porque temiera que leyera mi mente, sino porque yo misma no podía sostener su mirada sin sentir un vacío en el estómago. Empecé a evitar encuentros con el colega, pero no con convicción, sino con torpeza. Si antes cualquier excusa servía para vernos, ahora buscaba pretextos para no cruzarme con él. Sin embargo, los mensajes seguían llegando, y yo seguía leyéndolos. No era capaz de cortar ese lazo, aunque sabía que era lo que debía hacer. Una tarde, mientras doblaba ropa, mi esposo entró en la habitación y dijo algo que me dejó helada: «Te siento diferente». No lo dijo con acusación ni con sospecha, solo con una calma que me resultó insoportable. Le sonreí, le dije que estaba cansada, que era el trabajo o el estrés. Él aceptó la respuesta sin insistir, y eso, en vez de tranquilizarme, me hundió más. Porque me di cuenta de que ya había una brecha tan grande entre nosotros que ni siquiera intentaba atravesarla. Esa noche, mientras me cepillaba el pelo frente al espejo, pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En cómo una ayuda inocente para un evento de trabajo había derivado en miradas, en mensajes, en besos, en una noche que cambió todo. Pensé en el silencio de mi matrimonio, en lo que había buscado afuera, en lo que había encontrado y en lo que había perdido. Me acosté tarde mirando el techo. Mi esposo ya dormía, como siempre tranquilo. Yo, en cambio, sentía que mi mente no encontraba reposo. El peso de lo que había hecho ya no era solo un secreto, era una carga que afectaba cada palabra que decía, cada gesto que hacía, cada silencio que dejaba. Y lo más duro de todo fue aceptar que aunque quisiera retroceder, aunque quisiera borrar lo ocurrido, ya no podía. Porque había algo que había cambiado en mí para siempre. Pasaron varias semanas después de aquella mañana en la que desperté con el peso completo de mis decisiones sobre los hombros, y aunque en apariencia todo había vuelto a la rutina, en mi interior nada era igual. Me movía por la casa como una sombra, cumpliendo con cada tarea mecánicamente, preparar la comida, regar las plantas, doblar la ropa. Todo lo hacía, pero sin estar realmente ahí. Era como si mis manos funcionaran solas mientras mi mente se quedaba atrapada en una red de recuerdos, pensamientos y dudas. La distancia con mi esposo se hizo aún más evidente. Él trataba de acercarse a su manera. Propuso cenas, intentó organizar una noche de películas, incluso me sorprendió con un ramo de flores un martes cualquiera. Pero sus gestos, aunque amables, no llenaban el vacío que yo sentía. Sonreía cuando debía hacerlo, decía gracias cuando era necesario, pero por dentro me desmoronaba un poco más cada día. Con él, el colega, la comunicación cambió. Ya no había la misma frecuencia de mensajes ni la misma ligereza. Después de lo que pasó, las palabras parecían pesadas, como si ambos supiéramos que nada podía volver a ser tan simple como antes. Sin embargo, seguíamos escribiéndonos.
No con promesas, no con planes, sino con pequeñas frases que, aunque cortas, mantenían un hilo invisible entre nosotros. Espero que estés bien. Hoy pasé por un sitio que te gustaría. Mensajes inocuos en la superficie, pero que mantenían vivo un recuerdo que no se apagaba. Una tarde, mientras estaba en la cocina cortando verduras, recibí un mensaje de él: he pensado en todo, y creo que lo mejor es que tomemos distancia. Me quedé mirando esa frase en la pantalla como si no entendiera el idioma. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y de pérdida. Era lo lógico, lo que ambos sabíamos que debía pasar, pero leerlo dolía de una manera inesperada. No contesté de inmediato. Solo dejé el teléfono a un lado y seguí cortando las verduras, aunque la tabla se llenó de cortes torcidos, porque mis manos temblaban. Mi esposo entró en la cocina en ese momento y preguntó si todo estaba bien. Respondí con un sí automático sin mirarlo a los ojos. Él asintió y se fue a otra habitación. Esa fue una de las cosas que más me hirió, la facilidad con la que aceptaba cualquier respuesta corta sin indagar, sin buscar qué había detrás. Los días siguientes fueron extraños. Con el colega la comunicación se volvió casi nula, solo algún mensaje breve para despedirse, como si necesitáramos cerrar la puerta de manera ordenada. Con mi esposo, todo se volvió aún más rutinario. Me di cuenta de que ya no esperaba mensajes, pero sí los extrañaba. Sentí, de una manera difícil de admitir, que había perdido algo más que a una persona, había perdido la versión de mí misma que había despertado esos últimos meses. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo mencionó que notaba que algo en mí había cambiado desde hace un tiempo. No lo dijo con reproche, solo con una calma extraña. Yo levanté la mirada, pero no supe qué responder. Dije que estaba cansada, que quizá necesitaba descansar mejor. Él asintió y volvió a su plato. Su silencio fue más duro que cualquier grito que hubiera podido escuchar. Esa misma noche me quedé despierta más tiempo que de costumbre. Me senté en la sala, en la oscuridad, mirando la ventana. Pensé en todo lo que había hecho, en el primer baile, en los mensajes, en los besos, en la noche que cambió todo. Pensé en mi esposo, en su rutina, en su cariño silencioso, en todo lo que alguna vez compartimos y en todo lo que se perdió sin que ninguno de los dos lo notara a tiempo. No había respuestas fáciles. No había un final feliz, claro, ni una solución inmediata. Solo quedaba ese peso en el pecho y la certeza de que las cosas, aunque volvieran a cierta normalidad en la superficie, ya no serían como antes. Esa madrugada, antes de irme a dormir, me miré en el espejo del pasillo. Me vi diferente aunque nadie más lo notara. Y me di cuenta de que, aunque había cerrado una historia, las marcas de lo vivido seguirían ahí, recordándome siempre la persona en la que me había convertido y la que había dejado de ser. El silencio se convirtió en un compañero constante en las semanas que siguieron. No un silencio tenso de esos que anuncian tormenta, sino uno denso y prolongado, como una niebla que lo cubre todo. Me movía en la rutina diaria con una especie de calma extraña, casi anestesiada, como si mi cuerpo funcionara por costumbre mientras mi mente seguía atrapada en un laberinto de pensamientos. La relación con mi esposo encontró un equilibrio extraño. No hubo confrontaciones, tampoco disculpas abiertas. Simplemente seguimos adelante. Él parecía aliviado de ver que yo estaba más tranquila, y yo me aferré a esa percepción, aunque sabía que la calma no venía de la paz, sino de la resignación. Las flores que trajo un día quedaron en un jarrón hasta marchitarse sin que nadie comentara nada. Las cenas se hicieron más frecuentes, pero el silencio en la mesa seguía siendo el mismo. Con él, el colega, ya no hubo mensajes. No porque nos hubiéramos dicho adiós formalmente, sino porque ambos sabíamos que la historia había terminado. La última conversación quedó en el aire, como una puerta que se cierra sola sin un portazo, solo con un clic suave. No había necesidad de más palabras. A veces en la madrugada, tomaba el teléfono y abría el hilo de mensajes, leía algunos, y lo cerraba otra vez. No para revivir nada, sino para recordar que había existido. Poco a poco empecé a pensar más en mí y menos en él o en ellos. Fue un proceso lento. Volví a hacer cosas para mí, una caminata sola por la mañana,
una clase de yoga que había dejado hace años, leer un libro entero sin distraerme con el teléfono. Redescubrí pequeños rituales que había abandonado sin darme cuenta, tomar café en silencio, escuchar música sin hacer nada más, quedarme mirando por la ventana solo para ver cómo cambiaba la luz. Hubo momentos de dolor inesperado. Un día encontré una nota suya, de mi esposo, de años atrás, en un cajón. Era un recordatorio de otro tiempo, de cuando nos escribíamos cosas sin motivo, de cuando la ternura estaba en los detalles. Me quedé sentada con esa nota en la mano, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza por lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. Una tarde, caminando por el centro, lo vi a él. Al colega. No fue un encuentro planeado ni buscado, simplemente apareció cruzando la calle en dirección contraria. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Hubo una sonrisa breve, casi imperceptible, una especie de saludo silencioso. No nos acercamos, no dijimos nada. Seguimos caminando en direcciones opuestas. Pero ese momento me dejó con una extraña sensación de cierre. No era un final dramático, era solo la aceptación de que aquello había pasado y que quedaba en el pasado. Con el tiempo me di cuenta de que había algo liberador en aceptar lo que había ocurrido sin intentar justificarlo todo el tiempo. Sí, había cometido un error, y ese error había cambiado cosas para siempre. Pero también me había obligado a mirarme de frente, a reconocer las partes de mí que había ignorado durante años. Empecé a hablar más con mi esposo, aunque no sobre lo que había pasado, sino sobre lo que venía. Conversaciones sencillas, sobre cómo nos sentíamos, sobre cosas que habíamos dejado de hacer, sobre lo que todavía podíamos construir juntos. No fue fácil, ni perfecto, pero fue algo. Y a veces, ese algo era suficiente. Una noche me encontré mirándolo mientras él leía en el sillón. Lo observé en silencio, y pensé en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que habíamos perdido y en lo que aún quedaba. Sonrió como si hubiera sentido mi mirada, y por primera vez en mucho tiempo le devolví la sonrisa sin sentirme impostora. La historia no terminó con fuegos artificiales ni con un corte limpio. Terminó con un murmullo, con una aceptación lenta, con la certeza de que el pasado no se puede borrar, pero se puede aprender a vivir con él. Esa noche antes de dormir, me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. No mejor ni peor. Solo distinta. Y en esa diferencia encontré algo parecido a la paz.